Lo veíamos venir, el puente, las aglomeraciones en las calles, la situación de muchos países europeos, pero en España parece que nos cuesta ser proactivos. Los contagios aumentan, pero el plan de restricciones del Gobierno para estas Navidades se mantiene intacto, con la única novedad de que las comunidades puedan incrementar estas restricciones. Una vez más, toda la responsabilidad y la toma de decisiones recaerá en las comunidades. El Gobierno suelta el volante y mañana la Junta decidirá cómo serán nuestras Navidades. Aquí arranca Cuestión de Prioridades. ¿Qué tal? Buenas noches. Si hoy se celebraran las elecciones autonómicas en Castilla y León, el resultado sería bien distinto al de los comicios de 2019. El PSOE ya no ganaría, lo haría el Partido Popular y podría gobernar con Ciudadanos. En unos instantes desgranamos el barómetro de Sigma 2 para Castilla y León Televisión, donde hay sorpresas, sobre todo en los partidos de centro-derecha. Y del debate casi eterno entre la izquierda y la derecha sobre la memoria histórica, también hablaremos hoy en Cuestión de Prioridades. Entrevistamos a Ángel Hernández, presidente del Consejo Asesor de la Memoria Histórica de Castilla y León, tras las polémicas declaraciones del vicepresidente de la Junta sobre la futura ley de memoria democrática, y mucho me temo que al ex sindicalista no le han gustado nada esas palabras. Pero vamos ya a conocer con más detalle el sondeo de Sigma 2. Ruth García Ribote, como siempre, tiene todos los datos en su cabeza. Buenas noches. Buenas noches, José Luis. Ruth, ¿cómo quedaría el tablero político en nuestra comunidad con esa encuesta? Bueno, pues la radiografía es diferente a la que vimos en las elecciones de mayo del año pasado. Vamos a verlo en pantalla. Esta que van a ver es la intención de voto de los castellanos y leoneses. Primer cambio sustancial. La victoria no sería para el PSOE como ocurrió en 2019, sino que esta vez el ganador sería el Partido Popular. Se haría con el 37% de los votos, aunque tendría que buscar apoyos o bien en Ciudadanos o en Vox. Y atención a esas dos formaciones, porque podríamos decir que hay un trasvase de votos. El Partido Naranja pierde votantes, mientras que Vox se alza como tercera fuerza política más votada. El barómetro de Sigma 2 para Castilla y León Televisión también nos deja una estimación de lo que sería el reparto de escaños. Gana a procuradores el Partido Popular entre 5 y 9. Los que pierden, está claro, es el PSOE. También se reducen los escaños de Ciudadanos y ojo a Vox, porque como decíamos anteriormente, pasaría de un procurador a tener entre 7 y 9. Habría también una desaparición. Por Ávila dejaría de tener representación en el Parlamento regional. Ante estos datos han llegado, cómo no, las reacciones de nuestros políticos. Prefiero que el Partido Popular siga ganando las encuestas, ya pasó la pasada legislatura, y que nosotros volvamos a ganar las elecciones. El electorado valora muy positivamente la gestión del partido en todas las provincias de nuestra comunidad autónoma. Las encuestas son unas fotos fijas de un momento, en un momento dado, y tampoco le damos mayor recorrido. La misma prudencia que teníamos cuando los resultados nos eran adversos, la tenemos ahora que los resultados nos son propicios. Veamos algunos líderes políticos. Este barómetro también analiza cuál es la valoración de los ciudadanos sobre los líderes políticos. ¿Cómo quedaría este ranking, Ruth? No salen muy bien parados los políticos de Castilla y León. De hecho, podríamos decir que el suspenso es generalizado. Solo se salva el presidente de la comunidad, pero lo hace con un poco más de un 5. Al límite del aprobado se quedan Francisco Igea y Luis Tudanca. El resto por debajo incluso del 4. Pues muchas gracias, Ruth. Vamos a analizar ahora con nuestros tertulianos esta encuesta y más asuntos. Comenzamos por Isabel Jimeno, de ABC. ¿Cómo estás? Hola, buenas noches. Javier León de la Riva, ¿qué tal? Muy bien, muy bien. Y con estos resultados me es más contento. ¿Estás contento? Todavía. Bueno, es una encuesta. Con toda la prudencia del mundo. Es una encuesta y en un momento. En un momento concreto. Natalia del Barrio, ¿qué tal? Hola, buenas noches. Bueno, hoy no puedo decir que sea una mesa de expolíticos. Isabel Jimeno de momento sigue siendo periodista y no creo yo que vaya a dar el salto, ¿no? Dar el salto. Bueno, ¿creéis que en esta encuesta, en este resultado, la gestión de la pandemia por parte de la Junta de Castilla y León ha sido clave para dar esta victoria al Partido Popular?
Natalia. Bueno, yo creo que en realidad arrastra un poco el concepto a nivel nacional, ¿no? Porque no se explica cómo el representante de Vox tiene tan poca popularidad, no llega al 3,5 y resulta que Vox aumenta en votos y eso es fiel reflejo de la situación que se está a nivel nacional. Por otro lado, yo siempre he dicho que las encuestas pues no hay que tomarlas como lo que son, que es la situación de la opinión de la ciudadanía en un momento en concreto, ¿no? Luego esto pueden ocurrir muchas cosas y puede suceder cualquier cosa en el momento de las elecciones. Pero vamos, que creo que es más el reflejo a nivel nacional que la actuación a nivel autonómico de los cargos públicos. ¿Coincides, Javier? En absoluto, pero bueno, para eso estamos aquí, para mostrar nuestra opinión. Hay una cosa sorprendente, que Vox, el líder, es que es muy poco conocido, entonces la gente no le ha valorado, yo creo. Yo he hablado con él en 2 ocasiones desde que está metido él en política, pero Vox tiene una fuerza creciente en Valladolid y en Castilla y León, y eso es innegable. No se puede decir que ese es el arrastre nacional. A nivel nacional no le va tan bien a Vox como le va en Castilla y León, y como le va particularmente en Valladolid. Y lo del resultado de la Junta, yo he defendido siempre no tanto la gestión del tema de la pandemia por la Junta de Castilla y León como la transparencia. Tanto Igea como Verónica han estado permanentemente, en mi opinión, dando la cara y diciendo los datos que tenían sin maquillarles en lo absoluto. Y yo creo que eso la gente sí lo ha valorado, aunque a algunos evidentemente les ha gustado muy poco, especialmente a todo lo relacionado con la hostelería, el turismo y el comercio, que han sido los paganos, en mi opinión, un tanto injusto. Pero eso que dices, Javier, es luego contradictorio con el resultado de la encuesta. Parece que Francisco Igea y Verónica Casado de Ciudadanos no son capaces de tirar de la marca de Ciudadanos. Perdería 9 escaños. Es que no, en mi opinión, en Vox tira la marca más que el candidato, que no quiero desmerecerle lo más mínimo, pero yo creo que es muy poco conocido. Claro, con un procurador solo, además, lo tiene difícil el hacerse ver y el hacerse oír en toda la región. Y Vox, sin embargo, pues hay un movimiento cada vez más radical, sin ser esa extrema derecha que tanto algunos satanizan. Bueno, yo coincido con algunas cosas y otras no. Hoy ha habido un debate en televisión, me ha gustado mucho, y no es pasión, la intervención de Pablo Casado, que yo creo que es el mejor parlamentario que hay hoy en el Congreso de los Diputados, y no me ha gustado la de Abascal, por hablar así de claro, ¿no? Y yo creo que el problema de Ciudadanos es que está arrastrando, ahí sí coincido, está arrastrando el problema nacional de que apoyo a Pedro Sánchez, que no le apoyo, de que te doy el voto, de que te quito el voto, de que si negocio contigo, de si no negocio. Y claro, eso pues transmite una sensación de partido veleta que en esta encuesta yo creo que se ha manifestado claramente. Isabel, en el caso de Ciudadanos, ¿crees que esa caída de porcentaje de votos responde pues a un momento de debilidad de la propia marca, incluso de Inés Arrimadas, o que a lo mejor en el caso de Castilla y León, Francisco Igea, Verónica Casado son los responsables de dar las malas noticias y de gestionar esta crisis que ha sido complicada? Yo creo que el efecto partido condiciona mucho a todos los niveles, a todos los partidos y sobre todo a las nuevas marcas en las que el tirón de las siglas es clave. Aquí también yo creo que ha sido clave. Mañueco ha mantenido un perfil más moderado, quizá eso hace... Eso se iba a preguntar, ¿consideráis que ese aprobado responde a esa imagen más institucional? Más institucional, más moderada, más capacidad igual, o por lo menos ha transmitido esa capacidad de dialogar, aunque se haya criticado desde la oposición, y eso yo creo que la ciudadanía lo valora en un momento en el que a nivel nacional lo que se está transmitiendo es un enfrentamiento y un enconamiento total en una situación tan delicada como esta. Y también quizá Luis Tudanca a nivel nacional arrastre ese efecto desgaste del gobierno de Pedro Sánchez con el que él se ha mantenido muy fiel y muy firme. Y sí que es cierto que el PSOE ganó las elecciones en 2019, pero no ganó con mayoría absoluta, ganó en unas circunstancias muy particulares, y en las elecciones generales que se repitieron ese mismo año en otoño ya no fue la fuerza más votada en Castilla y León. O sea que tampoco es tan llamativo. Y una cosa de la encuesta que sí que me gustaría destacar es ese peso del centro derecha en Castilla y León, porque PP sumaría con Ciudadanos en el mejor escenario para el PP, pero sumaría también con Vox, y la izquierda... La más baja también sumaría con Vox incluso, y la izquierda no tiene ninguna vía para sumar mayoría absoluta, ni siquiera PSOE, más Podemos, más UPL, más Ciudadanos,
sumaría. Y en cuanto a lo que decían de partido veleta, es cierto, aquí en Castilla y León Ciudadanos ha pactado aquí con el alcalde de Valladolid los presupuestos, en Burgos ha entrado en el gobierno del ayuntamiento de la capital. Entonces quizá eso a la ciudadanía le despista un poco. Y más en Ciudadanos en Castilla y León, nos lo comentaba la consejera, no sé si era 15 días, el que Inés Arrimadas haya descalificado a la hora de reorganizar en la cúpula del partido a IGEA y a todo el equipo de IGEA. O sea que todavía eso traslada un desencanto, una gente de Ciudadanos dice, pero bueno, si pocos y mal avenidos, ahora resulta que estamos partidos en dos y Arrimadas no quiere saber nada de IGEA y de su grupo. Realmente lo tienen complicado. Natalia, ¿cómo ves a tu partido? Bueno, a Unidas Podemos. Me alegra de que la coalición Unidas Podemos se aumente en votos. Creo que personalmente es lo que se tendría que haber hecho desde el principio, pero estoy tremendamente preocupada por el ascenso de Vox, porque no es centro derecha, Vox es extrema derecha, y esto debería de preocuparnos porque es un partido realmente que está hablando mucho sobre libertad y se le llena la boca, pero luego lo que hace es intentar recortar libertades de las personas, y deberíamos de estar realmente preocupados a este respecto de que el PP tenga la posibilidad de gobernar con Vox y de este aumento de Vox, que en realidad pues yo sí que considero que es de extrema derecha, se ha posicionado con los partidos de extrema derecha europeos en el Parlamento Europeo, y entonces a mí personalmente me parece que es un peligro que es lo más preocupante de esta encuesta. Sí. Tan extrema derecha como Unidas Podemos extrema izquierda. Y yo, si fuera PP y tengo que gobernar en colaboración con Unidas Podemos o con Vox... No Hombre, evidentemente el PP nunca va a gobernar con Unidas Podemos porque su ideología, digamos, en términos básicamente económicos, o sea, son absolutamente diferentes. Y luego, por otro lado, yo sí que reconozco y comparto que hay gente del Partido Popular de Castilla y León que no vería con buenos ojos el que el PP gobernara con la extrema derecha, porque yo sí que creo que en el PP, independientemente de que existan ideologías y conceptos sobre economía y sobre ciertas cuestiones diferentes, creo que en el ámbito de las libertades y de derechos, como por ejemplo el derecho al aborto, el derecho a una muerte digna, creo que hay gente en el PP que no comparte en absoluto los posicionamientos de Vox, y eso creo que sería un retroceso en todos los derechos, que es lo que está haciendo los partidos con los que se ha posicionado Vox a nivel europeo. Como algunos socialistas, el pacto de Sánchez con Unidas Podemos a nivel nacional, vamos. Javier, ten cuidado con tu defensa con Vox, porque ya sabes que te persigues a sombra de que vas a dar el salto del Partido Popular a Perdona, Vox. Te lo digo de broma. Yo tengo buena relación con gente de Vox como la tengo con gente del PSOE o de gente... lo normal es tratar con las personas, ¿eh? Eso está Entonces, con el propio invitado que vas a entrevistar ahora, he tenido una relación personal absolutamente cordial 30 años. No adelantes todavía lo que vamos a hablar, vamos a seguir hablando desde luego de política, ahora con una persona que seguro que conocen. Durante muchos años, nada más y nada menos que 14, fue el secretario regional de Comisiones Obreras en Castilla y León, gran defensor del diálogo social y todo un referente sindical. Desde la legislatura pasada es el presidente del Consejo Asesor de la Memoria Histórica de Castilla y León, un órgano que se creó durante el gobierno de Juan Vicente Herrera. Él es Ángel Hernández, buenas noches. Hola, buenas noches. Ángel, estas semanas cobran especial significado tu cargo y este consejo que preside, porque sobre todo una vez que el vicepresidente de la Junta, Francisco Igea, ha cargado duramente la semana pasada contra la Ley de Memoria Democrática en la que trabaja el Gobierno central, y tras anunciar una serie de alegaciones contra esta norma. Las asociaciones y colectivos de la memoria histórica se han puesto en pie de guerra y tildan a Igea de negacionista por declaraciones como esta. No creemos en una España de bandos, de trincheras. Creemos que todas aquellas personas que perdieron la vida víctima del totalitarismo y del fanatismo tienen igual derecho a ser reconocidas. También el líder de Podemos en nuestra comunidad ha pedido esta mañana a Mañueco que desautorice a Igea, al que le ha dedicado calificativos gruesos como este. Escuchen. Si quiere equiparar al fascismo y a los demócratas, para mí eso es una actitud fascista. Y creo que en el siglo XXI es muy grave tener un vicepresidente de gobierno que sea fascista. Bueno, fascista ha llamado Pablo Fernández al vicepresidente. Yo no sé si usted se suma a ese calificativo que, no sé si roza el insulto, o sobre todo por el tono. No, yo voy a procurar huir de algunos calificativos
cuando se determinan hacia una persona, ¿no? Evidentemente hay fascistas en España y en Castilla y León, ¿no? Pero yo creo que no ha estado acertado el vicepresidente, creo que en las formas y en el fondo. Pero yo creo que este es un tema que lo que no necesita es precisamente este tipo de broncas y de polémicas. Y tenemos un órgano donde podíamos haber debatido esas alegaciones. Porque la Junta no ha consultado a su consejo, consejo que está formado además por las universidades, sindicatos, municipios. No lo ha hecho, es un órgano consultivo que no es vinculante, por supuesto, pero yo creo que hubiera sido una buena forma democrática de haber debatido, entre otras cosas porque en el propio consejo pues hay personas que vienen del mundo académico, que tienen conocimientos históricos, porque algunos son historiadores, que nos podían haber situado algunos de esos escenarios que siempre estamos debatiendo en este país, ¿no? Entonces, me parece que en las formas podíamos haber buscado la normalidad. Luego el Gobierno hubiera hecho lo que hubiera considerado oportuno, sabiendo cuál era la opinión del Consejo. Porque estamos hablando, para que la gente lo sepa, que es un consejo asesor que depende de la Junta de Castilla y León. Sí, por supuesto, claro. Y en ese sentido hubieran conocido cuál es la opinión mayoritaria del mundo universitario, de las organizaciones sindicales, de las personas que representan a las asociaciones de la memoria, a la Federación Regional de Municipios, y luego hubiera tomado la decisión que considerara oportuna. Escribía hoy el vicepresidente de la Junta un artículo en El Norte de Castilla y decía que negar la existencia de víctimas del fanatismo y de la intolerancia en la retaguardia republicana es negar la historia. Explíquenos por qué no tienen que estar todas las víctimas como exige la Junta de Castilla y León. Vamos a ver, los historiadores en este país, los historiadores serios, y coinciden la mayoría de ellos en esa línea, han reconocido que en la retaguardia del sector republicano, igual que en el sector nacional, que se llamaba en aquel momento, hubo desmanes. Eso está demostrado. Lo que pasa es que cuando se sacan estos debates y se hacen ese tipo de alegaciones o ese tipo de planteamientos, lo que se está intentando, aunque no se haga a conciencia, es intentar volver otra vez a resituar un debate que está cerrado desde un punto de vista de histórico. Es decir, aquí de lo que en este momento se tiene que poner en valor, y es lo que quiere hacer la nueva ley del Gobierno de la Nación, es poner en valor los valores democráticos de la historia reciente de este país. Y la primera democracia plena que hay en este país es la Segunda República. Es la primera vez que las mujeres pueden votar en este país. Si antes había algo que se llamaba democrático y las mujeres no podían votar, lo dejo ahí. Me parece que no es muy democrático. No sé si con la visión de aquella época lo era, pero con la visión de hoy no lo es. El Estado republicano tenía una constitución, tenía unos parlamentos, tenía alcaldes, tenía concejales, tenía poderes judiciales. El Estado republicano funcionaría bien, mal, regular, como este. Pero esa es una época que se rompe el 18 de julio de 1936 en un golpe de Estado. Que si hacemos caso de la terminología de la transición, acaba el día que aprobamos la Constitución española. Es ese periodo histórico el que se quiere poner en valor de valores democráticos, de la gente que fue perseguida por defender un Estado democrático, por la gente que trabajó para traer a este país un Estado democrático, y por lo tanto eso es lo que la memoria, la ley de la memoria, las leyes que hay en diferentes comunidades autónomas han intentado poner en valor desde que en el año 2007, ahora por estas fechas,
se aprobó lo que vulgarmente denominamos la ley Zapatero. Y señor Hernández, también habla el vicepresidente de la Junta de que esta ley impulsa una España de dos bandos y que no pretende ni siquiera alcanzar el consenso político. ¿Es difícil un consenso en este sentido con el Partido Popular y con Ciudadanos, conociendo cuáles son sus exigencias? Me imagino que igual que para otras muchas cosas. Yo no veo en este momento muchos consensos por parte de Ciudadanos o por parte del Partido Popular en las cosas que en este momento se están debatiendo en una situación como la que está en nuestro país. Entonces, eso no me extraña. Yo niego que hablar de dos bandos. Aquí durante muchos años se ha hablado de dos bandos porque era la terminología que se hablaba en lo cotidiano en la dictadura y que desde el aparato de la dictadura se hablaba de que aquí hubo dos bandos. No, aquí no hubo dos bandos. La ciudadanía en la República fue a votar y eligió primero una forma de gobierno, que era de Estado, que era el republicano, y luego sucesivos gobiernos. Sí, en estas alegaciones que presenta el Gobierno regional a este proyecto de ley, hablan y dicen que bueno, es una propuesta en la que el Gobierno padece de memoria senil, leo textualmente, capaz de recordar acontecimientos muy lejanos en el tiempo y con importantes lagunas en lo más cercano, como son las víctimas de ETA que quedan fuera. ¿Qué opina? Mire, yo creo con el tema de las víctimas de ETA se ha jugado en demasía. Y no voy a decir porque todo el mundo sabe quién ha intentado instrumentalizar a las asociaciones de las víctimas de ETA. Entre otras cosas porque hasta en algún momento han mordido en la mano. Las asociaciones de víctimas de ETA, que son plurales, porque hay que recordar que víctimas de ETA han tenido todos los partidos y organizaciones sindicales democráticas de este país. No solo de uno, de todos. Y son víctimas de todos los demócratas de este país, de todos, no de una parte. Y las víctimas de ETA tienen una ley propia que hemos apoyado como ciudadanos o como opciones políticas y que está ahí y que por lo tanto tendrá vigencia. Entonces yo creo que no hay que mezclar churras con merinas. Está claro. Porque claro, entonces, ¿hasta dónde nos retraemos para atrás y hasta dónde vamos hacia adelante? De lo que se está hablando en la Ley de la Memoria Histórica Nacional y de las comunidades autónomas, donde la hay, que no es en todas, es de un periodo que es del golpe de Estado a la Constitución. Señor Hernández, todos los días planteamos una cuestión a nuestros seguidores en Twitter. La de hoy está relacionado con todo esto. Preguntábamos a nuestros tuiteros si cree que la futura ley de memoria histórica, ahora llamada memoria democrática, debe incluir a las víctimas de ambos bandos. Y bueno, van a ver ahí el resultado enseguida. Un 69% cree que sí y un 31% cree que no. Sí. ¿Le sorprende esta respuesta? Es que volvemos otra vez con lo de los bandos. Mire usted, durante todos estos años, especialmente desde el año 2000, que es cuando las asociaciones empezaron a mover este asunto en este país, todas las reclamaciones de desaparecidos / asesinados, enterrados en cunetas, en fosas comunes en ayuntamientos, campos de concentración, penales, etcétera, etcétera, han tenido todos una misma orientación, que fue todos los que defendieron la República, porque no solamente hubo represión durante los años de la guerra, la represión gorda, planificada para exterminio ideológico y de las personas que no defendían al régimen de Franco, son los que han sido los que han estado reclamando que dónde están sus familiares. Yo les digo a los 69% y al 31% que si mañana alguien al presidente del Consejo Asesor o al Consejo Asesor pide buscar y localizar a un familiar, a un conocido que desapareció,
que no es de los perdedores, por hablar en esa terminología, que no tenga ninguna duda, Lo harían. por supuesto. Se ha planteado en algún momento... Pero quiero decir una cosa, es que los que murieron o fueron asesinados en aquellas circunstancias ya tuvieron sus leyes de reparación, porque es que a la gente hay que informarla de todo. ¿De acuerdo? Entonces, no hay dos bandos, no hay dobles víctimas. Hay víctimas, pero es que en este momento las víctimas que hay que buscar, las que se están demandando, son las que unos verdugos se cargaron. Y parece que los verdugos se quieren poner a la misma altura que las víctimas. ¿Se ha planteado en algún momento estos días dejar de presidir esta comisión? No, ¿por qué? Al fin y al cabo, depende de la Junta y bueno, parece que la Junta no si está la muy de acuerdo. Junta de Castilla y León no está de acuerdo con mi presencia, lo tiene muy fácil. Va al Consejo, lo plantea y gustosamente los miembros del Consejo le dirán qué opinan de eso. Y a posteriori yo tomaría una decisión, por supuesto. Seguramente los tertulianos tengan alguna pregunta que hacerle. Natalia. Hola, buenas noches. Yo le quería hacer dos preguntas muy rápidas. La primera, ¿usted cree que tiene la Junta de Castilla y León previsto derogar el decreto de memoria histórica? Porque las declaraciones de Igea no tienen absolutamente nada que ver con el decreto de memoria histórica. Y en segundo lugar, ¿qué cree que usted hay que hacer para intentar explicar, como al vicepresidente, que estamos hablando de un periodo no de guerra, sino de 40 años de una dictadura en el que hubo una represión brutal hacia un bando, no quiero hacia unas personas en concreto por su determinada ideología o por simplemente, como ocurría a muchas mujeres, por ser mujeres, esposas, hermanas del bando republicano? ¿Qué cree que usted que tenemos que hacer para que al señor Igea, por ejemplo, le pueda entrar esto en la cabeza? Voy a pedir brevedad. La segunda más o menos la has explicado, pero... Pues no lo sé. La segunda no lo sé. Porque yo creo que el señor Igea es una persona inteligente. Quizá a lo mejor un asesoramiento de historiadores, ¿no? Y respecto a la primera, pues yo creo que no, entre otras cosas porque tengo que decir que la Junta está razonablemente teniendo en cuenta algunas dificultades, entre otras la propia de la pandemia, está cumpliendo razonablemente con todo lo que es la subvencionar a las asociaciones para la localización y sumación y para otra serie de medidas. Ahora se han encargado el mapa de fosas de Castilla y León. De hecho, es de las pocas comunidades, ¿no?, del Partido Popular que... Bueno, es que la única comunidad del Partido Popular, gobernadas por el Partido Popular, que sacó una norma, en este caso fue el famoso decreto, fue el gobierno de Juan Vicente Herrera. El resto de las comunidades del Partido Popular en aquella fecha que gobernaban no tienen nada y si sigue gobernando tampoco. Javier. Me comenzaba Gelo, permíteme, le llamo Gelo toda la vida, no vamos ahora a ponernos distantes. Comenzaba su intervención hablando de que en la guerra civil hubo represalias y hubo barbaridades por ambos grupos, por ambos bandos, o como quiera llamarlo él. Ha reivindicado la Segunda República, habría mucho que hablar de la Segunda República y del voto femenino, que por cierto el Partido Socialista votó en contra del voto de las mujeres porque decía que las mujeres votaban lo que les mandaban los maridos o los curas. Ahora se ponen muchas medallas y mucho reivindicar a Clara Campoamor, pero el Partido Socialista votó en contra del voto de la mujer, por poner las cosas en su sitio. Y claro, aquí se ha hablado que si mataba a alguien porque eran por su ideología, que es una auténtica barbaridad. Todas las guerras son malas, pero especialmente crueles e incívicas, en mi modesta opinión, son las guerras civiles, que son las más inciviles de todas. Porque hay muchas veces, en un sitio y en otro, de un color y de otro, que se solucionan problemas personales, familiares o económicos que nada tienen que ver con la ideología de unos y otros. Y esas barbaridades se han vivido en la Guerra Civil Española por los dos sitios. Yo conocí mucho y me quería mucho, y yo a él, a un gran poeta vallisoletano, Paco Pino, que seguro que le conocéis todos, que vivió la guerra en los dos lados y vino aterrorizado de las barbaridades de unos y otros y al final se encerró en el Pinar para olvidarse de este mundo que había alrededor. Por lo tanto, cuidado con el tema, mucha prudencia y, por supuesto, el derecho a sacar a los muertos de las cunetas nadie lo puede cuestionar.
Y me alegro lo que le he oído decir a Gelo. Y si hay alguien todavía del otro grupo que quiere reivindicar a alguien que mataron los republicanos o como el Ejército Rojo y sabe o sospecha dónde está, a mí me parece muy bien que lo apoyen. Bueno, como ha sido una opinión más que una pregunta, vamos a por la periodista Isabel. Buenas noches. Hola. Hablaba de una reforma de la ley de 2007 de Zapatero, la ley de memoria histórica. ¿Por qué es necesaria la reforma si ya hay una ley? Y hay uno de los puntos de las alegaciones de la Junta a las que puso voz Francisco Igea, pero son alegaciones de la Junta, en las que dice que se traza una línea que une la izquierda con la república y la democracia y otra que vincula a la derecha con el franquismo. No sé qué le parece. Las dos cosas, por favor. Bueno, el Ejército Rojo era el soviético, ¿eh? Aquí era el ejército regular republicano, ¿eh? Y menos regular, ¿eh? Bueno, había de todo. Como... Por eso. Pero vamos a intentar contestar y... Bueno, es opinable. Si es necesaria derogar una ley y hacer una nueva, yo eso lo dejo ya más en ámbitos de especialistas en la jurisprudencia y todas estas cuestiones, porque a lo mejor hay temas, por ejemplo, todo el tema del Valle de los Caídos, todas estas cuestiones que se han venido haciendo ahora, a lo mejor no tienen una cabida fácil en una reforma de la ley actual y exige un determinado articulado. Eso no lo sé muy bien. De todas las formas, creo que la polémica hubiera sido igual con la ley, para no engañarnos, con ley que con reforma, ¿eh? Porque estamos hablando de cosas que tienen algo más que ver que con la arquitectura jurídica, me parece a mí, ¿no? Y por lo tanto, bueno, pues creo que eso es opinable. Lo que para mi entender no es opinable, desde mi perspectiva, es que el contenido de las cosas que van a entrar en la nueva ley, para hacer una ley más integral, tienen desde mi perspectiva y desde lo que presido bastante lógica. Pues Ángel Hernández, tenemos que terminar, Javier. Simplemente, ¿no va contra la ley de amnistía? No, yo creo que no. Porque la ley que se va a hacer está basada en el mandato del Consejo de Europa del año 2006 y del redactor de Derechos Humanos de Naciones Unidas del año 2016 o de 2017, que explícitamente dice que España tiene una mancha en su historial democrático que es precisamente en no haber restituido ética y moralmente y justicia a todas estas víctimas. Pues Ángel, tenemos que terminar, veremos a ver en qué queda esa ley de memoria democrática. Mucho me temo que las alegaciones o recomendaciones, porque son recomendaciones que ha aportado la Junta de Castilla y León, me temo que no se van a tener en cuenta, imagino, por el contenido que ley, acarrea. Y muchas gracias por estar aquí en Cuestión. Esa ley la van a votar en el Parlamento de la Nación y por lo tanto, si es aprobada, bueno, pues es la democracia. A mí hay otras leyes que no me gustan y también es democracia. Gracias de nuevo por estar aquí. Que pasa que las leyes y los estados no se quitan con golpes militares. Gracias. Nos vamos a unos minutos, nada, muy breve, a publicidad y a la vuelta analizamos con nuestros tertulianos las medidas restrictivas para esta Navidad y la tensión entre los miembros del Gobierno. No se vayan. Castilla y León vuelve a superar los 500 contagios por coronavirus y la tasa de incidencia ya es la misma que a nivel nacional. Preocupa en algunas comunidades donde suben bastante los positivos, pero el Gobierno no cambia su plan de Navidades a 8 días de la Nochebuena. Deberán ser las comunidades, de nuevo, las que tomen medidas más estrictas si así lo deciden. De hecho, mañana se debatirá en el Consejo de Gobierno de la Junta esta posibilidad. El ministro Illa lo explicaba así esta tarde. Se mantiene el plan de Navidad, en Navidad nos quedamos en casa, pero aquellos que por razón de su situación epidemiológica tengan que ser todavía más estrictos de lo ya estrictos que éramos en las medidas de plan de Navidad, lo pueden hacer en base al acuerdo que hemos adoptado hoy. Bueno, ¿qué creéis que tiene que pasar en España para que el Gobierno tome las riendas de esta pandemia, como está ocurriendo en otros países, como por ejemplo en Alemania? Javier.
Es muy difícil la respuesta porque con 17 comunidades autónomas, teniendo en cuenta que el gobierno antes de tomar ninguna decisión tiene que escuchar a Cataluña y al País Vasco porque está como está, pues a partir de ese momento las cosas se complican. Cuando las cosas iban bien, hemos vencido al virus, todos a la calle, vamos a gastar y a celebrarlo, sale el presidente del gobierno. Cuando las cosas en las residencias de mayores están muy mal, sale el vicepresidente, lo voy a arreglar yo. Cuando empiezan a morir de aquella forma, por no utilizar otra terminología, él se lava las manos y dice que le ha dado dinero y que haya las comunidades. Entonces, alguien dijo eso, la parte buena la cuenta el gobierno de España, la mala que la lidien las comunidades. Aquí no es de derechas, de izquierdas, de gobierno central o autonómico. A mí me da la impresión que hay un despiste general sobre el tema, gravísimo, en el que los que menos sabemos somos los médicos, los que más saben son los tertulianos, que sin saber lo que es un virus, no digo ya el ADN o el ARN, pontifican de una forma escandalosa, pero el tema es tremendamente grave. Y yo creo que es que, lo dije la otra vez, no hemos salido de la primera ola. La primera, la segunda y la tercera, y va todo seguido como el paso doble. Natalia, como tertuliana no pontifiques, ten cuidado. No voy a pontificar. Yo voy a ser muy breve. Creo que lo que le falta al gobierno es una lealtad por parte de los presidentes autonómicos, de todas las autonomías, como lo tiene, por ejemplo, Merkel de sus respectivos länders a la hora de tomar medidas. Simplemente eso. Porque si no se estuvieran echando los trastos a la cabeza todo el rato, probablemente tendríamos a lo mejor el gobierno tomando las riendas con una lealtad por parte de las comunidades autónomas. Isabel. Hombre, yo considero que esa lealtad a la que apela Natalia, también la búsqueda del consenso es buscar el consenso, no la imposición, y decir que si la gente no te apoya es que no buscan el consenso, y eso es lo que ha hecho el gobierno desde el inicio. Entonces es muy complicado. También es cierto que las decisiones duras las ha dejado a las comunidades autónomas. Creo que hay que tomar decisiones duras, a veces son necesarias, y he dicho aquí que la hostelería tenía que abrir con responsabilidad, con restricciones, pero con responsabilidad por parte de todos. Y esa responsabilidad tienen que demostrarla de inicio los políticos, actuando cuando tienen que actuar. Y luego, si no, no puedes pedir a la ciudadanía que sea responsable, que es cierto que tenemos que ser responsables y no me cansaré de pedirlo. Las Navidades se podrán celebrar siempre con sentido común, eso que creo que ha faltado desde el inicio y se tiene que seguir apelando a él. Y eso de ir por comunidades, es que al final, no lo sé, o sea, aquí limitamos a 6 y en Madrid a 10. ¿Qué hacemos? ¿Nos vamos todos en casa del familiar de Madrid? Es que al final eso es un sinsentido. ¿Y no creéis que falta agilidad? Estamos viendo que Europa se va cerrando poco a poco, estamos viendo medidas muy restrictivas en países como Alemania, como Bélgica, como Francia, y en el caso de España parece que vamos siempre detrás de la curva de contagios. Aparte de que efectivamente no somos proactivos, sino que vamos detrás, como bien dices, es que desde el mes de marzo se ha dicho que había que reformar determinadas leyes que se podían haber reformado para que en este momento el golpe de encima de la mesa lo diera el gobierno de España, sin tener tanta contemplación con las comunidades autónomas que tampoco la gustan a mi vecina, pero la falta de lealtad... Las comunidades autónomas, lo que es falta de lealtad. Tú, por ejemplo, el ejemplo clarísimo lo tienes en la Comunidad de Madrid. O sea, la Comunidad de Madrid se reúne con la presidenta Ayuso, toman una serie de medidas, que encima tenemos que tomar las medidas de la presidenta Ayuso, y a los 5 minutos que sale del Consejo Territorial, la presidenta Ayuso dice que no va a tomar ninguna medida. Es que eso tampoco puede ser. Yo no digo que que el gobierno sea, yo creo que tiene que ser mucho más proactivo, por supuesto, pero lo que no puede ser es que cualquier medida que se tome se critique 5 minutos después de salir del Consejo Territorial. Natalia, te pregunto, ¿no estás quizá generalizando demasiado en todos los presidentes autonómicos cuando a lo mejor hay que criticar el caso, en este caso clarísimo, de Isabel Díaz Ayuso? Vamos a ver, es evidente, a lo mejor se generaliza porque no todos los presidentes de las comunidades autónomas se han comportado de la misma manera, ¿vale? A eso me refería. Pero también es cierto que hay un centrismo en España que hace ver que todo lo que hace la presidenta Ayuso es como que repercute el doble, ¿no? Aquí el vicepresidente Igea también ha sido desleal es verdad que ha aceptado las medidas, pero luego salía criticando todo el rato y eso tampoco puede ser. Yo creo que
falta parte de lealtad por parte de todos, por parte del Gobierno, por parte de las comunidades autónomas. Yo no sé por qué los consejos interterritoriales solo salen tan bien y todos los consejeros se ponen de acuerdo y luego a los 10 minutos salen a los medios, porque realmente están más interesados, como ya he dicho en otra ocasión, en los votos que las personas, y no son conscientes de que estamos en una pandemia. Todos. Quiero que veáis ahora unas imágenes de un fotógrafo de Europa Press, ha tomado esta mañana en una sala del Congreso. Vamos a ver si las vemos. Ahí está la ministra Montero debatiendo, discutiendo de forma acalorada con Pablo Iglesias. Desde luego que había tensión entre ambos, aunque luego han restado importancia y han negado cualquier enfrentamiento. Aunque con la semana, la verdad, intensa de discrepancias entre ministros socialistas y de Podemos, bien puede ser estas imágenes un fiel reflejo de lo que está ocurriendo en el Consejo de Ministros. Bueno, ese fotógrafo ha escuchado decir a la portavoz del Gobierno, a Iglesias, que es un cabezón, ha dicho. Aunque ya es verdad que luego dice que lo ha dicho en tono jocoso. Bueno, ¿cómo veis esta división dentro del Gobierno de coalición? Lo estamos viendo en el salario mínimo, lo estamos viendo con las pensiones, lo estamos viendo con el ingreso mínimo, con el decreto de los desahucios. ¿Qué va a pasar aquí? Natalia. Otra vez. Hombre, te pregunto a ti porque, en fin, Podemos te toca de lleno. Ya, yo creo que hay que empezar a ver de manera natural las tensiones dentro de un gobierno de coalición. Creo que no estamos acostumbrados, ha habido siempre un bipartidismo con mayorías absolutas y hay que empezar a verlo. Y yo, personalmente, prefiero a un Pablo Iglesias cabezón que consiga parar los desahucios, que consiga parar los cortes de suministros, que se consiga una subida del salario mínimo. Y bueno, si por eso se le llama cabezón, pues bueno, sabemos que Pablo Iglesias en concreto y Unidas Podemos tiene una tensión constante, sobre todo con la ministra Montero y con Nadia Calviño, ¿no? Que son como los dos ejes, ¿no? Y bueno, pues esa tensión creo que es normal en un gobierno de coalición y que no hay que darle mayor importancia a estos debates o discusiones que se tengan. ¿Creéis que puede romperse este pacto? Es un gobierno de coalición a prueba de bombas porque a ninguno de los dos les interesa terminar con el gobierno. Hombre, que no les interesa, por supuesto, a ninguno de los dos, sino cómo iba a tener Pablo Iglesias un casoplón como el que tiene en Galapagar, ¿verdad? Si no fuera eso, estando de PNN en la Facultad de Derecho de Madrid o en la Facultad de Política, sería absolutamente impensable. Pero hablaban de que iba a ser 2 partidos y una sola voz. Menos mal que solo había una sola voz, porque esto es un guirigay permanente, que cada uno dice lo que quiere, que ponen a parir al rey, que ponen a parir al ejército, que ponen a parir a los jueces, que tratan de controlar todo. Me parece que es el caos, que debe haber tensiones en un gobierno. Decía Aznar, que es con el que yo empecé en esto de la política, que todos los gobiernos son de coalición, el de Hacienda por un lado, que es el que trata de ahorrar, y todos los demás a gastar. Bueno, pues aquí el problema es que el desentimiento es tremendo y hay que decir, en honor a la verdad, que hoy por hoy el que va ganando la batalla es Pablo Iglesias. ¿Sí? O sea, Isabel, ¿crees que el que sale beneficiado, quien gana con todo esto, es Unidas Podemos, Pablo Iglesias, dentro del seno del gobierno? Hombre, sus propuestas son las que están saliendo adelante y gana también Pedro Sánchez, que está dispuesto a asumirlo por mantenerse en el poder, por mantenerse ambos partidos en el poder. Por el momento se necesitan. No sé qué pasará una vez que los presupuestos generales del Estado se aprueben. No sé si cambiará la estrategia, el tablero político. Bueno, el tablero político va a ser el mismo, pero la estrategia de pactos, porque una vez que se aprueben los presupuestos de 2021 sí que parece una tabla en la que mantenerse Pedro Sánchez la legislatura completa de 4 años. Y es cierto que tiene que haber tensiones, son 2 partidos distintos, incluso dentro de un partido hay diferentes opiniones, pero otra cosa es que se exterioricen tanto, y hablaba Natalia del salario mínimo, de todas esas discrepancias, de todo lo que ha habido, y sí que es cierto que Podemos hizo suyo ese lema de tomar el cielo por asalto, pero igual hay que tener los pies un poco en la tierra, y no hay que olvidar que es que estamos en una pandemia, en una crisis sanitaria que está derivando, que ya está en una crisis económica brutal y que no sabemos lo que va a venir, que va a ser mucho peor, me temo, de lo que ya hemos vivido. Entonces, hay reclamaciones que sí son muy lógicas, muy defendibles, todo lo que quieran, pero hay que tener en cuenta la realidad sobre la que se vive. Es que los empresarios no tienen una máquina así, de la que empiezan a sacar dinero para subir el salario mínimo. Se la va a dar Garzón esa, que lo ha inventado él. Entonces, a lo mejor sí suben el salario mínimo a 4 personas y te despiden a otras 4. Y la gente no tiene una máquina así para ir a comprar el pan todos los días, ni pagarse la luz, el agua. Tampoco. Claro, si eso está claro. Pero el empresario tampoco lo fabrica. El hermano del ministro de Consumo ha hecho unas declaraciones diciendo que esto se soluciona con la máquina de imprimir billetes, olvidándose primero que España ya no imprime nada, ¿no? Que el euro ya terminó con la máquina
que se manejaba en la época de Franco, que ha llevado a la ruina a Argentina, que ha llevado a la ruina a Venezuela, que ha llevado a la ruina a Cuba, la máquina de hacer billetes comunistas, que luego son como los del Monopoly o los del Palais. Son cosas como las que se hacen en Alemania, que no está No, se va a proponer lo que está... Primero, Alemania tiene un fondo de dinero que ya quisiera tener España, la 10ª parte de las reservas económicas que tiene Alemania. Lo que propone directamente es entrar... Un gobierno de derechas en Alemania. Pues por eso te estoy diciendo que lo que se propone muchas veces son medidas que ya están en países de la Unión Europea como Alemania y que aquí parece que son una cosa como... Con otro nivel económico distinto. Como pagar el 75% a los hosteleros que les van a pagar el 75% de lo que habían declarado que ganaban antes. Aquí pregúntales lo que están cobrando. Tienes que hacer un debate sobre modelo productivo. Lo haremos, no te preocupes, Natalia. Vamos a dejarnos de... estamos un poco lejos en Alemania, vámonos a volver aquí a Castilla y León, porque en el ámbito autonómico hoy nos ha sorprendido el consejero de Cultura de la Junta de Castilla y León, hablando, bueno, vamos a decir, en una mezcla entre catalán y valenciano, porque dice que es la única forma de conseguir ayudas del gobierno. Ya saben, aquello de hablar catalán en la intimidad. Jo vaig a parlar en català, perquè pareix que en aquest país n'hi ha que parlar en català per treure els diners que hem demanat a la senyora ministra. Si en aquest país no podem parlar en castellà per demanar els diners, és molt complicat. Però a partir d'ara vaig a parlar en català con la ministra, con el ministre y en el presidente del gobierno. No tenga cap duda. Isabel, no sé si te ha tocado cubrir esta comparecencia. No. ¿Te ha sorprendido, sobre todo del consejero de Cultura, de Javier Ortega, que no tiene un perfil especialmente político? Sí me sorprende de él, también es cierto que no tiene un perfil político, porque a cada presentación que va Igea delante de él. Entonces es cierto que todavía no se había soltado, quizá, en ese sentido. No sé cuántas veces ha salido el nombre de Francisco Igea hoy en este programa, bastantes, pero bueno. Es que ya se ocupa él. Exacto. Continúa. Estamos de acuerdo ahí. No, pues sí que me ha sorprendido y bueno, tiene una parte de razón en el que al final se escucha pero no por hablar en catalán. Sino por los votos por los votos catalanes. Entonces creo que nos va a servir de lo mismo hablar en catalán que en euskera a Castilla y León para reclamar cantidades que vengan a la comunidad, que a ver qué nos pasa con esos fondos de nueva generación de la Unión Europea, a ver cómo se reparten. Mucho me temo. En cualquier caso, ha sido un golpe de efecto. Ahí podía seguir el modelo catalán. Yo al consejero de Cultura no sé cómo le tendrán que hablar las personas que se dedican a la cultura para recibir ayudas también de la Junta de Castilla y León. ¿No? Imagino que en Le hablará, esa variante sería en castellano, ¿no? O cantando o haciéndole una actuación, porque por esa misma regla de 3 tampoco les llega el dinero de la Junta. Javier, ¿qué te parece? Bueno, yo hasta donde sé, él no era un político. Yo lo conocí como gerente de la Fundación Miguel Delibes, que ahí es donde dio el salto a la política. No sé siquiera si está afiliado a Ciudadanos o no. A mí me parece un señor bastante correcto. Lo que pasa es que el dinero que hay es el que hay. Porque ya digo que lo que se ha hecho con los hosteleros en Alemania, que tanto gusta, a ellos les gustaría, a mí también, que se hubiera hecho en España, y que se hubiera hecho con los comerciantes, y que se hubiera hecho con los distribuidores, con todos aquellos. Y aquí no, aquí les han trincado el ERTE y... No volvamos otra vez para atrás, vámonos ya a la redacción del Mesetarian Review. Seguro que mañana abre el periódico con alguna noticia de esas suyas ácidas y críticas. Vamos a verla. Buenas noches, José Luis. ¿Qué das color a lo gris? El vicepresidente de la Junta, Francisco Igea, ha anunciado taxativamente que solo podrán saltarse el toque de queda en Nochebuena y Reyes, los Reyes Magos y sus pajes. Así que en Mesetarian Review nos preguntamos mañana si con lo de pajes el vicepresidente se refiere a jefes de prensa, jefes de gabinete y asesores. En Mesetarian Review, nuestro horizonte eres tú. Nada, hasta Karen Verdejo, habla de Francisco Igea. Nos tenemos que despedir. Isabel Jimeno, Francisco Javier León de la Riva, Natalia del Barrio, muchas gracias por estar aquí. Y a ustedes, como siempre, les esperamos mañana a las 9:30 aquí en Cuestión de Prioridades. Hasta mañana.